¿Qué es un múltiplo? Son el resultado de multiplicar un número por todos y cada uno de los números naturales. Aquí vemos los múltiplos del 2. ¿Cómo los construimos? Iniciamos desde el 0 y vamos contando de 2 en 2. Los múltiplos del 2 tienen una característica muy importante. Terminan en 2, 4, 6, 8 o en 0. Los múltiplos del 3, ¿cómo los construimos? Iniciamos desde el 0 y vamos contando de 3 en 3. Los múltiplos del 3 se caracterizan porque la suma de las cifras de un múltiplo del 3 siempre da un múltiplo del 3. Por ejemplo, 27. Si sumamos las cifras de 27, 2 más 7 nos da 9. El 9 es un múltiplo del 3. El 9 está en la tabla del 3. 66 es otro múltiplo del 3. Y si sumamos sus cifras, 6 más 6 nos da 12. El 12 es otro múltiplo del 3. El 102, otro múltiplo del 3. Si sumamos sus cifras, 1 más 0 más 2 nos da 3. Y el 3 es un múltiplo del 3, está en la tabla del 3. Los múltiplos del 5, ¿cómo los construimos? Iniciamos desde 0 y vamos sumando de 5 en 5. Recordemos que los múltiplos de un número son infinitos. Ahora, los múltiplos del 5 se caracterizan porque todos terminan o en 0 o en 5. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Identificar múltiplos del 2, 3 y 5. Pintaremos el primer cuadrado de amarillo si el número es múltiplo del 2. Pintaremos el cuadrado del medio de azul si el número es múltiplo del 3. Y finalmente pintaremos el último cuadrado de rojo si el número es múltiplo del 5. Empecemos con el 180. Nos fijamos en su última cifra. Este número termina en 0. Recordemos que todos los números que terminen en 0, 2, 4, 6 o en 8 son múltiplos del 2. Por lo tanto, el 180 es múltiplo del 2 y pintamos el primer cuadrado de amarillo. Pero que también es múltiplo del 5. Porque recordemos que los múltiplos del 5 terminan en 0 o en 5. Entonces pintamos el último cuadrado de rojo. Solo queda verificar si 180 es múltiplo del 3. Para ello sumamos sus cifras. 1 más 8 más 0 nos da 9. El 9 es un múltiplo del 3. El 9 está en la tabla del 3. Por lo tanto, pintamos el cuadrado del medio de azul. Pasemos al 3530, que como termina en 0 es múltiplo del 2. Entonces pintamos el primer cuadrado de amarillo, pero que también es múltiplo del 5, por lo cual pintamos el último cuadrado de rojo. Miremos si será múltiplo del 3. Sumamos sus cifras. 3 más 5 más 3 más 0 nos da 11. Que el 11 no está en la tabla del 3, que el 11 no es un múltiplo del 3, por lo tanto 3530 no es múltiplo del 3, por lo cual este cuadro de la mitad lo dejamos vacío, lo dejamos en blanco o simplemente le ponemos una X. 22.665 ¿será múltiplo del 2? No, porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Por lo cual el primer cuadradito lo dejamos en blanco o le ponemos una X. ¿Será múltiplo del 5? Que sí, porque termina en 0 o en 5. ¿Será múltiplo del 3? Sumamos las cifras. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 6, 16, más 5, 21. Que el 21 está en la tabla del 3, que el 21 es un múltiplo del 3, por lo tanto el 22.665 es múltiplo del 3 y pintamos el cuadro del medio de azul. Pasemos ahora al 117,
¿será múltiplo del 2? No, porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. ¿Será múltiplo del 5? Que tampoco, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Será múltiplo del 3? Sumamos las cifras, 1 más 1 más 7, 9, que sí, porque el 9 está en la tabla del 3, el 9 es un múltiplo del 3, entonces el 117 también es un múltiplo del 3. 99.733, ¿será múltiplo del 2? No, porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Tampoco es múltiplo del 5, porque no termina ni en 0 ni en 5. Y del 3, pues sumemos sus cifras. 9 más 9, 18. Más 7, 25. Más 3, 28. Más 3, 31. Oh no, el 31 no está en la tabla del 3. El 31 no es un múltiplo del 3. Por lo tanto, 99.733 tampoco es un múltiplo del 3. Y finalmente veamos al 345. Este termina en 5, por lo cual no es un múltiplo del 2, porque no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, pero que sí es un múltiplo del 5, porque termina en 0 o en 5. Y del 3, veamos, sumamos sus cifras. 3 más 4, 7, más 5, 12. Que el 12 está en la tabla del 3, que el 12 es un múltiplo del 3, por lo tanto 345 es un múltiplo del 3 y pintamos el cuadrado del medio de azul. Eso es todo por hoy, niños y niñas. Dios los bendiga, que tengan un hermoso día. Bye bye.